Evangelio de San Juan, capítulo 20, del versículo 24 al 28. En esta noche vamos a estar leyendo San Juan 20, 24 al 29, Dice: la incredulidad de Tomás. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos al Señor: hemos visto. Él le dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Cuando Jesús, estando las puertas cerradas, llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y le dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métala en mis costados, y no sea incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurado los que no vieron y creyeron. Esta es la palabra de Dios que venía a mi corazón para compartir contigo. Tomás era uno de los 12 apóstoles, uno de los 12 discípulos que tenía Jesús. Y él tuvo una reacción incrédula ante el testimonio de sus compañeros de que Jesús había resucitado de entre los muertos. Primeramente, la Biblia nos destaca en el versículo 24 que Tomás no estaba con los discípulos cuando Jesús se le aparece. Él estaba en otro lugar, estaba en otra parte. Y muchas veces meditaba que cuando nosotros no estamos con los hermanos, cuando nosotros no estamos con la iglesia de Cristo, solemos perder bendiciones. Muchas veces cuando hay reuniones en la iglesia y nosotros no vamos, no participamos de esas reuniones, las bendiciones que Dios derrama, los milagros, la sanidad, la palabra que viene de Dios en ese momento, en ese determinado culto, si nosotros no estamos allí, nosotros no recibimos esa bendición de Dios. Por eso lo importante de no dejar de congregarnos, dice la Biblia. Estar separado de nuestros hermanos, estar separado de la iglesia, de nuestra familia de la fe, puede hacer que perdamos bendiciones de parte de Dios. Y no solo eso, sino, como decía nuestro hermano, se fue enfriando y el vicio del cigarrillo volvió a tomar parte en su vida, porque comienza una incredulidad en nosotros. Tomás, al estar alejado de los discípulos, no solo perdió ver a Jesús cuando se le apareció, sino que también no creyó en que Jesús se le había aparecido a sus compañeros. Cuando ellos le dijeron: se nos ha aparecido Jesús, ellos dijeron, Tomás dijo: no, si yo no veo al Señor, si no veo la herida de sus manos, si no veo la herida en su costado, si no lo toco, si no meto mi dedo aún en su herida, no voy a creer. A veces nosotros no vamos a ciertas reuniones, a ciertos cultos, y acontece que Dios obra maravillosamente, porque Dios siempre obra en medio de su iglesia. Y nosotros, cuando nos cuentan los hermanos, decimos: si no estaba yo, ¿qué pudo haber hecho Dios? Si no estaba yo que canto lindo, ¿quién hubiera cantado? Si no estaba yo que ejecuto el instrumento mejor que otros, ¿cómo Dios puede manifestarse? ¿No? He escuchado muchas veces esa forma de algunos hermanos de hablar. No que estamos separados de la familia de Cristo, no recibimos la bendición, sino que también después no creemos lo que Dios obró en aquel lugar, en aquel entonces. Y Tomás no estaba con sus discípulos, con los discípulos de Jesús, no estaba con sus amigos, con sus hermanos en la fe. Dios, Jesucristo, se le apareció a ellos, Tomás no estaba. Ellos vinieron y le contaron: mirá, Tomás, Jesús se nos apareció, Él está vivo, Él resucitó de entre los muertos. Tomás no creyó. Y dice que pasó 8 días de lo que había acontecido, y Jesús se le aparece nuevamente en el aposento alto a los discípulos, estando la puerta cerrada porque los discípulos estaban escondidos
Tenían miedo porque los judíos los perseguían, los romanos querían buscarlos, querían encontrarlos. Eran perseguidos porque no querían que ellos predicasen sobre Jesucristo. Los judíos no querían saber nada acerca del Mesías. Ellos no querían saber que Jesús era el Mesías. Para ellos, hasta el día de hoy, Jesús no es el Mesías. Eran perseguidos, eran maltratados los discípulos del Señor. Entonces ellos estaban escondidos en el aposento alto, temerosos, con miedo. Y Jesús se le aparece. En medio de ellos dice, pasa a vosotros. Y luego lo ve a Tomás y le dice, Tomás, ven aquí. Pon tu mano en mis manos, pon tu dedo en mis heridas. Mételo en mi costado, a tus dedos donde la lanza fue traspasada. Y no seas incrédulo, sino creyente. Jesús había resucitado. Y cuando hablamos de la resurrección, es un tema muy amplio y a la vez, al menos para mí, es un tema atractivo porque es algo que tiene que ver con el futuro. Jesús en una ocasión en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 11, en el versículo 25, Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Aquel que cree en mí tendrá vida eterna. Jesús enseñó a sus discípulos sobre su muerte y sobre su resurrección. Y aparte de esto tenemos muchas profecías en el Antiguo Testamento que nos muestran que el Mesías iba a resucitar de entre los muertos. Que el Mesías iba a venir, que iba a nacer de una virgen. Las profecías del Antiguo Testamento nos hablan sobre que el Mesías, sobre su ministerio en la tierra, sobre que iba a sufrir y padecer por nosotros y que Él iba a resucitar de entre los muertos. Había palabra de Dios ya miles de años antes que Jesús venga sobre su vida. Y los discípulos fueron testigos oculares, es decir, ellos vieron a Jesucristo que había resucitado de entre los muertos. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 5, que Jesús se le apareció a más de 500 personas. Jesús resucitó de entre los muertos. Jesús había resucitado de entre los muertos. ¿Cómo usted va a decirme cómo crees que eso aconteció? Por solo el hecho de que los discípulos, que estaban temerosos y escondidos, luego que vieron a Jesús, luego que le vieron, le tocaron, le palparon, ellos salieron a predicar que Jesús había resucitado de entre los muertos. Ellos fueron perseguidos, fueron matados. De los 12 discípulos, solo uno murió por causa de muerte natural, que fue Juan. El resto murió crucificado. Otros murieron apiedrados. Tuvieron muertes espantosas. Eran perseguidos por el Imperio Romano, eran perseguidos por los judíos. Aún los cristianos, después de los discípulos, fueron perseguidos. Se los llevaba al Coliseo Romano y se los daba de comer a los leones. Eran el entretenimiento de los romanos en aquel entonces. ¿Cómo yo creo que Jesús resucitó entre los muertos? Por el hecho de que se le apareció a más de 500 personas. No puedo creer e imaginar que estas personas pudieron mentir acerca de la resurrección y morir por eso. Yo no moriría por una mentira. Jamás daría mi vida por una mentira. Si algo no fuese real, jamás daría mi vida. Pero ellos sabían, habían visto, lo habían contemplado. Por eso ellos daban su vida por Jesús. Por eso nosotros creemos también, porque creemos que esto fue real y es real. Y creemos en la palabra de Dios, que si Dios así lo dijo, así es. Y si tendríamos que dar nuestra vida, la tendríamos que dar por nuestro amado Jesucristo. Estos hombres de Dios dieron su vida por predicar el Evangelio. Creo que no hay nadie en la historia que haya muerto por una mentira.
Yo no creo que ellos hayan dicho, bueno, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a decir que Jesucristo resucitó. Y yo creo que algunos, si fuera así, si ese asunto hubiera sido de esa forma, estoy seguro que muchos de ellos hubieran abandonado esa fe, hubieran dejado ahí nomás. No, ¿para qué? ¿Para qué voy a morir por una mentira si no ganaban ninguna posesión? Ellos no tenían ningún beneficio por decir que Jesús había resucitado. Por decir que Jesús resucitó, ellos no recibían casa, no recibían bienes materiales, no recibían dinero. Al contrario, eran perseguidos, tenían que estar escondidos. No recibieron ningún bien por creer y por predicar que Jesús había resucitado. Ellos estaban convencidos porque ellos habían visto, habían sido testigos oculares, habían visto y habían tocado a Jesús resucitado. Y no solo eso, sino que la promesa también es que los creyentes van a resucitar. Es que nosotros vamos a resucitar. Y la Biblia enseña eso, la resurrección de los creyentes. Un día también nosotros seremos resucitados por Jesús. Todos los hombres de la tierra van a ser resucitados. Pero déjame decirte aquí un secreto. Todos seremos resucitados, pero algunos vamos a resucitar para vida y otros van a resucitar para condenación eterna. Todos nosotros, usted, yo y todos los que me escuchan, algún día resucitaremos y estaremos delante de Dios. Y la Biblia nos dice que muchos serán para vida eterna, pero otros para condenación eterna. La resurrección de Cristo se relaciona con nuestra salvación. Romanos 4:25 dice, Cristo fue entregado por nuestras transgresiones, es decir, por nuestros pecados, por nuestros errores, y resucitado para nuestra justificación. Él resucitó para justificar nuestra vida delante de Dios. Si esto no fuera sido así, si Cristo no hubiera resucitado, sería todo vano la predicación, la fe, y no estaríamos bajo el juicio del pecado. Pero como Cristo resucitó, nosotros somos justificados ante Dios, y cuando Cristo nos haga resucitar a nosotros, creemos que vamos a ser resucitados para vida eterna. Porque Él dijo, bienaventurados los que no ven y creen, bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Yo no he visto al Señor Jesucristo, pero yo creo en su palabra, creo en el testimonio de estos hombres que dieron su vida por el Evangelio. Creo que Jesucristo resucitó de entre los muertos y que algún día Él vendrá a esta tierra y resucitará a mí y a todos los que estamos en esta tierra y a todos los que estuvieron en esta tierra. Él va a resucitar a todos los hombres, pero algunos serán resucitados para vida eterna y otros para condenación eterna. Y hoy el mensaje es este: sé creyente y no incrédulo, para que el día en que Jesús resucite tu vida, tú seas resucitado para vida eterna y no para condenación. Sé creyente y no incrédulo. Los que se acercan a Dios tienen que tener fe. Es imposible. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquellos que se acercan es necesario que la tengan. Yo te puedo dar millones, pero millones de pruebas de que Dios existe, de que Jesús resucitó. Pero si tú no tienes fe, no vas a creer y no vas a acercarte a Dios. Si tú no tienes fe, no vas a creer en Dios. Y tienes que creer. El problema de Tomás era que él no había creído en la palabra de Dios. El problema de Tomás era que él no había creído en lo que Cristo le había predicado, que él iba a resucitar. El problema de Tomás era que no creía en lo que los discípulos vieron a Jesús resucitado. Se tuvo que aparecerle el mismo Jesús y decirle: Tomás, vení, tocame, mírame. Y dice que él dijo: Señor mío, Dios mío. Él lo enalteció, le dijo: Dios mío, lo engrandeció. Está todo bien, Tomás, pero tenés que ser creyente y no incrédulo. Y porque me viste, creíste. Pero bienaventurados, mejores aún aquellos que no ven y que creen.
Usted me va a poder decir lo que usted quiera, pero yo creo que Dios existe y que Dios es real porque lo vivo y lo experimento. Algunos me dicen, bueno, ¿cómo podemos creer que la Biblia es la palabra de Dios? Una vez tuve una conversación con una persona, me dijo, ¿cómo puedo creer? Yo creo en Dios, pero no creo en la Biblia. Bien, yo creo en el fútbol y creo en la pelota de fútbol, porque sin pelota de fútbol no se puede jugar al fútbol. Si tú crees en Dios, tienes que creer en la Biblia, porque si no crees en la Biblia, que es la palabra de Dios, ¿cómo puedes creer a Dios? ¿Cómo puedo creer en el fútbol si no creo en la pelota de fútbol? ¿Me entiende? Es imposible que nosotros podamos creer en Dios si no creemos en su palabra. Y su palabra que dice que permanecerá por siempre y que sigue permaneciendo desde toda la historia y nunca pudieron derrumbar la palabra de Dios, y es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, inspirada por el Espíritu Santo, escrita por hombres, inspirada por el Espíritu Santo, que nos revela la voluntad de Dios, que nos revela quién es Dios, nos revela el carácter de Dios, los atributos de Dios, que nos revela desde el principio al final el plan de salvación que Dios tiene para la humanidad, de una vida mejor, de una vida de justicia, una vida de paz y tranquilidad, una vida alejado del pecado, de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde Dios reinará con justicia y sin corrupción. Esa es la palabra de Dios. Yo puedo mostrarte millones de personas que estudiaron profundamente sobre la palabra, estudiaron sus orígenes y deducieron que la palabra es verdaderamente la palabra de Dios, pero si tú no tienes fe, tú no vas a creer. Por eso el mensaje en esta noche es: sé creyente y no seas incrédulo. Porque un día Dios nos va a resucitar a todos nosotros. Un día todos nosotros estaremos delante de Dios. Pero algunos van a ser resucitados para vida eterna, para salvación, por cuanto creyeron. Otros serán resucitados para condenación eterna. ¿Y tú qué harás en esta noche? ¿Crees en Dios? ¿Crees en Jesús? ¿Crees que Jesús resucitó de entre los muertos? Él te resucitará porque Él es la resurrección y la vida. Y los que creen en mí no verán muerte eterna, no verán la muerte eterna, serán salvos. Uno de los versículos que más la iglesia cristiana de los cristianos primitivos clamaban era Maranata, que significa ven Señor Jesús. ¿Saben por qué? Porque cuando venga el Señor Jesús, este mundo en tinieblas, este mundo gobernado por las tinieblas, por el mismo diablo, este mundo dejará de existir. Habrá un mundo de justicia y de paz, y el Rey será Jesucristo. No habrá más corrupción. Ese es el cielo nuevo, la tierra nueva. Y yo digo hoy, Maranata, Señor Jesús, ven Señor Jesús. Porque las cosas que pasan alrededor de este mundo cada vez demuestran que el hombre no puede, que los gobiernos de este mundo no pueden, porque el diablo mismo es quien gobierna, es el príncipe. Por eso Él le ofreció todos los reinos a nuestro Señor Jesucristo cuando Él vino. Él le ofreció todos los reinos, toda la riqueza, porque Él es el que reina sobre el mundo. Pero Dios tiene el control de todas las cosas, y un día Dios derrocará a este diablo y pondrá su reino de justicia y paz. Y yo creo en eso. Por eso clamo, Maranata, ven Señor Jesús. Yo espero tu venida, yo espero la gloriosa venida de Jesucristo, donde si estoy vivo será arrebatado en los cielos, y si estoy muerto sé que Dios me resucitará para vida eterna. Bienaventurados los que creen y que no han visto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8, dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veas, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. El fin de nuestra fe es la salvación de nuestra alma. Nosotros le amamos sin haberle visto,
Creemos aunque no lo veamos y nos alegramos con gozo inefable. Una vez una persona dijo, ¿por qué siempre estás alegre y feliz? Porque tengo a Cristo en mi vida. Porque Dios está en mi vida, porque yo vivo a Dios. Yo tengo la alegría del Espíritu Santo en mi alma, el gozo, el fruto espiritual. Aunque no le vi, pero yo le siento, yo le experimento, yo le vivo. No lo he visto con mis ojos, pero lo vivo. Hablo con Él, Él habla conmigo, Él me muestra, Él me dice cosas. Me revela muchas veces. Yo oro pidiendo algo a Dios y veo su respuesta en acciones. Él es real en mi vida. Y yo le amo sin haberle visto. Yo creo en Él sin haberle visto. Y el fin de mi fe es la salvación de mi alma. Y yo creo en esa salvación. Y yo creo que Dios, si yo soy fiel hasta la muerte y soy fiel hasta el fin, Dios va a salvar mi alma de la condenación eterna, del infierno, del fuego. Pero hay que ser creyente y no incrédulo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquellos que se acercan a Dios es necesario que la tengan. Oramos en esta noche. Y si quieres recibir a Cristo en tu corazón, te invito a que hagas esta oración conmigo, con un corazón sincero y creyendo en Dios. Repite conmigo esta oración. Padre, he oído tu palabra. Soy pecador. Perdona mis pecados. Te recibo hoy como mi único y fiel Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, donde jamás será borrado. Te doy gracias en nombre de Jesús.